metodología de evangelización que predominó en ese momento, que fue la metodología donde la cruz tenía un lugar importante, ¿cierto? Pero la cruz iba unida con la espada. Cruz y espada iban juntas en la conquista. Y esta historia ilustra muy bien lo que quiero decir. La historia es de un cacique de la llamada Española, que era la región que ahora sería República Dominicana, Haití, Cuba. Y el nombre de este cacique, que pasó a la fama después por su muerte, se llama Atuey. Y Atuey era un líder indígena, un cacique de esta región del Caribe, que se opuso a la conquista y a la metodología de la conquista de los españoles. Y cuando Atuey se dio cuenta que los españoles lo que querían era el oro, y por lo tanto expropiarlos del oro, entonces lo que él hizo fue, empezó a tirar el oro al mar. Pero entonces los españoles se enojaron más y lo capturaron. Y después de que lo capturaron, cuando estaban a punto de sacrificarlo, a punto de matarlo, trajeron, junto con el inquisidor, junto con el verdugo que lo iba a matar, trajeron a un sacerdote. Y este sacerdote le hizo una pregunta a Atuey. Le preguntó, le dice, tú tienes dos opciones de muerte, dos tipos de muerte te ofrecemos. Una es una muerte rápida y la otra es una muerte lenta y una muerte más dolorosa. Si tú recibes la fe cristiana, tú vas a tener la opción de una muerte rápida y también vas a tener la opción de ir al cielo, si te bautizas por la fe cristiana. Pero si tú no te bautizas y no confiesas al Dios de los españoles, entonces vas a morir quemado en una hoguera y vas a ir al infierno. Entonces este Atuey, que era muy listo, les hizo una pregunta. Y le preguntó a este sacerdote, ¿en el cielo van a estar ustedes los españoles? Y la respuesta fue, sí, los cristianos españoles estarán allá. Entonces, prefiero la hoguera. Cuando yo leí esta historia, me hizo mucho ruido. Me impactó mucho y pensé en cómo es posible unir la cruz con la espada. Y pensé en Jesús. Y pensé en el tema de hoy, que es una misión cruciforme. Porque ustedes saben que la cruz, que no fue un invento de Jesús ni de los cristianos, sino que precisamente la cruz fue un invento de los romanos como un arma de tortura, de intimidación para todo aquel que osara sublevarse contra el emperador, contra el César y contra el imperio romano. Pero a partir de Jesús, la cruz tiene, por lo menos para los que nos llamamos cristianos, para aquellos que decimos que somos sus discípulos y sus seguidores, tiene un significado totalmente diferente que no tiene cabida, en el cual no hay cabida para la fuerza, para la imposición, para la violencia, para la coerción, para el miedo. Quiero abordar una serie de textos en el Evangelio de Marcos y quiero pedirle que me acompañe. Y vamos a hacer un recorrido panorámico porque el tiempo es siempre nuestro peor enemigo y a esta hora yo sé que usted ya tiene calor y luego también le empieza a dar hambre al igual que a mí. Así que vamos a tratar de hacer un recorrido panorámico en Marcos empezando por el capítulo 8. Y en esta sección que algunos han llamado, algunos comentaristas del Evangelio de Marcos han llamado la sección del camino a la cruz, o también la sección del discipulado, porque es una sección donde Jesús concentra sus enseñanzas del discipulado a los 12, pero al mismo tiempo lo que es importante resaltar es que en esta sección Jesús literalmente va dirigiéndose camino a la cruz, camino a Jerusalén. ¿Ha escuchado usted, por cierto, la frase famosa que dice que todos los caminos llevan a Roma?
¿Ha escuchado esa frase? Todos los caminos llevan a Roma. Y uno dice, bueno, todos los caminos llevan a Roma. Y esa frase viene del contexto histórico del Imperio Romano, donde el Imperio Romano y la famosa Pax Romana propició de que los romanos hicieran muchos caminos, muchas vías para poder llegar a la ciudad principal, ¿no? Que era Roma, la ciudad del imperio. Pero sabe que cuando uno piensa en la misión cruciforme, y aquí voy a definir qué es lo que quiero decir con cruciforme, es una misión que está basada, que está moldeada por el modelo de misión de Jesús, que tuvo en el centro de su misión la cruz. Y que para Jesús la cruz no fue algo negociable, no fue algo opcional, no fue algo que él podía darse el lujo de evitar. Satanás, desde las tentaciones, trató de ofrecerle otras opciones, otros posibles caminos para lograr ser el Mesías e instaurar el reino de Dios en la tierra, pero Jesús dijo no. Y por eso yo quiero sugerir que aunque esa frase famosa de que todos los caminos llevan a Roma, en el caso de Jesús y de aquellos que nos llamamos seguidores de Jesús, no es cierto. Porque aunque todos los caminos lleven a Roma, para Jesús había un solo camino para Jerusalén. Y ese camino tenía en el centro la cruz. La cruz como algo no negociable en la misión de Jesús. Vamos a ver el primer texto en Marcos capítulo 8, versículo 27 al versículo 33. Dice, salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y ellos respondieron, uno Juan el Bautista, otros Elías y otros alguno de los profetas. Entonces él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo, tú eres el Cristo. Pero él les mandó a que no dijesen esto de él a ninguno. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo, quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Ahora, cuando uno lee este texto, uno no puede dejar de percibir y de tener esa sensación de contraste y decir, ¿qué está pasando acá? Porque primero parece que Pedro tiene la respuesta, saca 100. Y debe ser hasta felicitado y elogiado. Porque cuando Cristo les pregunta, cuando Jesús les pregunta, ¿y ustedes, para ustedes, quién soy yo? Y Pedro, como líder de los 12, toma la iniciativa y dice correctamente, tú eres el Cristo. Y hasta acá, a mí me gusta decir que Pedro sacó 100 en el examen. Por lo menos en esta parte del examen, Pedro había sacado 100. Porque Pedro había reconocido y había confesado la identidad mesiánica de Jesús. Usted sabe que la palabra Cristo, que para nosotros con el correr de los años y de los siglos ha llegado a ser un nombre, un segundo nombre de Jesús. Jesucristo, decimos. Pero en realidad Cristo no es un nombre propio. Originalmente Cristo es un título mesiánico, el ungido de Jehová. En otras palabras, lo que Pedro está confesando es diciendo, tú eres el Mesías prometido a Israel. Tú eres el Mesías que esperamos. Lo cual era 100% cierto. Pero aquí viene la clave, mis hermanos. Y esto es el corazón de este mensaje, me parece. La clave está en que no basta decir que Jesús es el Mesías o el Cristo, sino que hay que dar un paso más allá y precisar o definir qué tipo de Mesías es este. ¿Y qué tipo de reino es el que viene a instaurar? ¿Por qué digo esto? ¿Se acuerdan de la historia de Atuey y los españoles que trajeron la cruz y trajeron el evangelio, pero al mismo tiempo trajeron la espada?
la forma, la metodología en que los españoles trajeron el Evangelio y trajeron las misiones a América Latina no distaba mucho, no era muy diferente a la forma en que los distintos reinos de este mundo traen las cosas a la fuerza, con la coerción, con la espada, con el poder. No basta decir que Jesús es el Mesías, hay que definir qué tipo de Mesías es. Y el tipo de Mesías que Él es, según Marcos, es un Mesías que en el centro de su vocación y de su misión está la cruz. La cruz es algo no negociable. Si yo y usted no entendemos la cruz de Jesús y no entendemos el mensaje de la cruz, no hemos entendido a Jesús y por lo tanto no vamos a entender las misiones que Él quiere que hagamos a la misma manera que Él la hizo. Cuando en el partir del versículo 31, Él les empieza a decir, y aquí viene lo que en Marcos se conoce, el primer anuncio de la muerte de cruz de Jesús. Porque hay 3 anuncios en la sección de Marcos capítulo 8 hasta Marcos capítulo 10. Hay 3 anuncios. Hay 3 veces que Jesús les advierte y les dice a los discípulos, como parte del discipulado, de que Él va a morir en la cruz. Pero ellos no captan, no agarran la onda. De hecho, en este primer anuncio, Pedro le dice, no vamos a permitir eso. No es posible que vayas a la cruz. Y a uno le sorprende o lo debe de sorprender la reacción de Jesús, porque Jesús reprende a Pedro. Jesús no le da palmaditas al hombro a Pedro, no le dice, gracias Pedro por compadecerte de mí. Qué buen discípulo que eres, Pedro. Gracias por ser tan bueno. Gracias por mostrar solidaridad conmigo. No, Jesús no está pensando en eso. Jesús le dice, apártate de mí, Satanás. Ahora lo que yo siempre me preguntaba, ¿por qué le dice eso? ¿Por qué una reprensión tan fuerte al mismo Pedro que acababa de confesar que él era el Cristo? Porque Jesús sabía que si Pedro y el resto de discípulos, y por consecuencia nosotros que nos llamamos hoy en día discípulos de Jesús, no entendemos la importancia y centralidad que jugaba en la misión de Jesús la cruz, y que aunque hay muchos caminos para ir a Roma, solo había uno para Jesús para ir a Jerusalén y atravesaba por la cruz, entonces no vamos a entender el Evangelio y no vamos a entender de qué se tratan las misiones, una misión cruciforme. A eso me refiero con una misión cruciforme, moldeada, marcada, basada en el modelo de misión del mismo Jesús, que no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó de sus privilegios, se hizo uno de nosotros, se humilló a sí mismo, se hizo obediente, dice Pablo en Filipenses 2, del 5 al 11, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Mis hermanos, si no entendemos la cruz, no vamos a entender a Jesús y por lo tanto la misión. Cuando yo me pregunto en las misiones hoy, yo pienso, bueno, ¿cuál es el Cristo que estamos predicando y cuál es el Cristo que estamos llevando a otros países no alcanzados? ¿Y cuál es la misión? Cuando hablamos de la misión, ¿de qué tipo de misión estamos hablando? ¿Estamos hablando de una misión que sigue más los patrones y modelos de este mundo? ¿O estamos hablando acaso de una misión que se ciñe al modelo cruciforme que marcó la vida y la misión del mismo Jesús? Del mismo Jesús. Una buena cristología es la base para una buena misionología. Una buena cristología, un buen entendimiento de Jesús es la base para tener una buena misionología. El segundo punto, este punto a propósito, es que una misión cruciforme desafía nuestra concepción de Jesús mismo. Hoy se predican muchos Jesuses, muchos Cristos, pero ya el historiador y teólogo Justo González ha acusado a que uno de los problemas hoy en día en muchas iglesias ha sido lo que él ha denominado el cristopaganismo. Y el cristopaganismo es una especie de mezcla donde predicamos a Cristo, pero ¿cuál Cristo?
Hay muchas versiones que no se ciñen al Jesús de Marcos o al Jesús de los Evangelios, que es el Jesús que tiene en el centro de su identidad y de su misión la cruz. El segundo punto es que una misión cruciforme desafía nuestro concepto de poder y nuestro concepto de liderazgo. Ahora usted va a decir, ¿qué tiene que ver eso con las misiones? Tiene mucho que ver. Por supuesto, no se limita a las misiones, porque tiene que ver con la iglesia, porque tiene que ver con el ministerio, porque tiene que ver con lo que hacemos en la vida cristiana. Una misión cruciforme desafía nuestros conceptos de poder y liderazgo. Vamos al segundo anuncio. Les dije que habían 3 anuncios en la sección de Marcos 8 al 10. El segundo anuncio lo encontramos en Marcos capítulo 8, versículo 30. Vamos a ver, capítulo 9, versículo 30 en adelante. Marcos 9, 30. Dice, habiendo salido de allí, caminaron por Galilea y no quería que nadie lo supiese, porque enseñaba a sus discípulos y les decía, otra vez, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Pero mira lo que dice aquí el 32. Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Ahora uno se pregunta, ¿por qué tenían miedo los discípulos de preguntar? Y Marcos nos da la respuesta a partir del versículo 33. Y llegando a Capernaum, cuando estuvo en casa, les preguntó, ¿qué discutían entre ustedes en el camino? ¿O qué disputaban entre ustedes en el camino? Mas ellos, los discípulos, callaron. Y callaron porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. ¿Se dan cuenta de lo que está pasando acá? Jesús va rumbo a la cruz y por segunda vez le dice, es necesario que el Hijo del Hombre vaya. Y Él está hablando de la cruz, Él está hablando de entrega, Él está hablando de sufrimiento, Él está hablando de sacrificio. Y los otros están pensando en ¿qué? En privilegio. ¿Quién va a ser el mayor? ¿Quién va a ser el más importante? Y entonces Jesús les da una lección de liderazgo. Jesús entonces, versículo 35, se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, tomándole en sus brazos, les dijo, el que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino que al que me envió. Pero quiero repetir el 35. Cuando lo llamó le dijo, si alguno quiere ser el primero, ¿será el qué? El postrero, será el último. Si alguno quiere ser el más importante de todos, conviértase en el servidor de todos. Lo que Jesús está haciendo acá es lo más revolucionario que existe en tema de liderazgo y en tema de poder, porque Él está invirtiendo la pirámide de poder. El mundo siempre ha dicho, ¿quién es el más importante? ¿A quién hay que servir? El que está en la cima de la pirámide del poder. Y luego viene, ¿verdad? Otro, y luego viene otro subordinado, y luego viene otro subordinado. Lo que Jesús está diciendo es sumamente revolucionario en el sentido de que Él está invirtiendo la pirámide. Dice, el más importante va a ser el que sirve a todos. El menor de todos. Y por eso toma un niño. Porque un niño en esa cultura judía no solo era considerado como el más débil, el más pequeño, el más vulnerable, sino que los niños muchas veces eran usados. Por ejemplo, cuando entraban las personas en las casas y que se lavaban los pies, eso era algo muy común. ¿Se acuerdan cuando Jesús lava los pies a los discípulos? Ese relato en Juan. Pues adivinen quiénes eran los que lavaban. A veces eran niños, siervos, que eran los que lavaban los pies. Y Jesús está diciendo, tienes que hacerse como uno de esos. Y de hecho Jesús lo hizo cuando lavó los pies a los discípulos. Una misión cruciforme desafía entonces nuestro concepto de poder, nuestro concepto de liderazgo, invirtiendo la pirámide de liderazgo. Pero también la cruz nos recuerda que ni las misiones, mis hermanos y hermanas, ni el ministerio cristiano se trata de comodidad, de privilegios, sino de sacrificio, de entrega, de servicio. Hace un par de semanas fuimos a un centro comercial de la ciudad y yo siempre que vamos a un centro comercial
nos pasa lo siguiente. Yo no sé si ustedes se van a sentir identificados o las mujeres se van a sentir identificadas, que a las mujeres les gustan los zapatos, o a la mayoría de las mujeres que yo conozco, mi esposa, entre ellas les encantan los zapatos. Entonces cuando uno va al centro comercial y una mujer entra a una zapatería, eso es peligroso para un esposo. Un esposo, o por lo menos un esposo tiene que estar preparado y tiene que estar consciente y mentalizado de hacerse de paciencia, ¿no? Usted sabe que la paciencia es uno de los frutos del Espíritu Santo, pero la paciencia Dios ha usado mucho, ¿verdad? A, a las personas que más amo y que está ahí sentada en el fruto de la paciencia. Pero lo que hemos convenido es lo siguiente. A mí me encanta ir a las librerías. Entonces es fácil. Tú vas a la zapatería mientras yo voy a la librería. Y al mismo tiempo que ella puede pasar en una zapatería, yo puedo pasar horas en una librería y se me va el tiempo, no lo siento. Entonces fui a una de esas librerías y me pasó una anécdota bien interesante. Porque yo estaba hojeando algunos libros en una sección. No era una librería cristiana, por cierto. Era una librería secular. Pero la anécdota que les quiero contar tiene que ver con que cuando yo estaba hojeando en una sección, de repente escuché, como decía Chespirito, sin querer queriendo, escuché una conversación entre dos jovencitas que estaban también hojeando unos libros. Y una le dice a la otra, mira el título de este libro. Dice, Dios quiere que seas inmensamente feliz. Así se titulaba el libro. En una librería no cristiana. Dios quiere que seas inmensamente feliz. Y bueno, luego después se fueron, ¿verdad? Pero cuando se fueron me acerqué, abrí el libro y empecé a darle una ojeada al índice para ver qué decía este autor en este libro. Y uno de los capítulos decía, no tienes que sufrir. No tienes que sufrir. ¿A qué le suena eso, verdad? Hubo un grupo, ¿verdad?, que todavía está entre nosotros, de unas llamadas iglesias, ¿no?, o pseudo iglesias, que como lema tenían, pare de sufrir. Pare de sufrir. Ahora, eso fue lo que Pedro le dijo a Jesús. Jesús, no. ¿Cómo vas a creer que tú, el Mesías, el prometido, el ungido, el rey de Israel, vas a sufrir? Para de sufrir. Ahora, hermano, ¿sabe qué es lo que me preocupa a mí? Y esta es la reflexión. Que esta teología de pare de sufrir y este tipo de libros que se centran solo en que Dios quiere que seas feliz, Dios quiere que triunfe, Dios quiere que seas exitoso, Dios quiere, pero evitando el dolor, evitando el sacrificio, evitando el sufrimiento. Eso se nos ha colado y eso ha permeado tanto la vida de la iglesia y las misiones también. Que ahora lo que resulta como consecuencia de esto es que los misioneros ya no quieren ir a lugares donde implica sufrimiento, donde se pierde la comodidad, donde se pierden muchas cosas y ya no queremos salir de nuestra zona de comodidad. Mucho cuidado, mis hermanos, porque creo que el mensaje de Jesús y la misión de Jesús es otra cosa. Es cruciforme y desafía nuestros conceptos de liderazgo, de privilegio, de poder. El tercer y último punto, con esto terminamos, está en el tercer anuncio de Cristo en la cruz, en el capítulo 10, versículo 32. Y el tercer punto yo le he titulado, una misión cruciforme desafía nuestras metodologías para hacer misiones. Dice Marcos 10:32, iban por el camino subiendo a Jerusalén y Jesús iba adelante. Y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Le seguían con miedo, por cierto, porque ellos sabían a qué iba Jesús, a Jerusalén. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. He aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles. Y le escarnecerán, le azotarán, le escupirán y le matarán, mas al tercer día resucitará. Entonces Jacobo, Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo,
Maestro, queríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Y él les dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo, no saben lo que piden. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizado con el bautismo con que soy bautizado? Ellos dijeron, podemos. Jesús les dijo, a la verdad del vaso que yo bebo beberéis y con el bautismo que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús llamándolos, les dijo, sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Aquí hay algunas cosas bien importantes. La primera de ellas que llama la atención es que mientras Jesús está dando el tercer anuncio de la muerte en la cruz, ellos están pensando otra vez en quién iba a estar sentado a su derecha y a su izquierda. Ahora, los otros 10 discípulos se enojan, dice Marcos. Y yo siempre me he preguntado si ellos se enojan por la pretensión y la mala motivación de esto, o se enojan porque se le adelantaron. Y yo creo que es más lo segundo, porque ellos están pensando otra vez en reino, en poder, prestigio, gloria, etc. Y Jesús los llama a todos, y aquí viene la lección más importante para nosotros los cristianos, o para los cristianos de todos los tiempos. Está en el versículo 42. Jesús llama a todos, los reúne, y le da la lección de su vida. Les dice, ustedes saben cómo los líderes de este mundo, los gobernantes de este mundo, los poderosos de este mundo, cómo ejercen ellos el liderazgo, cómo gobiernan ellos, qué método ocupan. Coerción, intimidación, poder, fuerza. Pero entre ustedes no será así. El método de Jesús es el método de la cruz. Y el método de la cruz es el método no del poder, no de la fuerza, sino del poder del amor. El poder del servicio. Ese es el método de Jesús. Ustedes saben el concepto famoso de la Pax Romana, que es un concepto que se dio en el contexto también de la época de Jesús. Y la Pax Romana era una pax, la paz o la paz. Era una paz que el emperador, el César, la imponía y la mantenía a la fuerza, a través de la violencia, a través del miedo. Por eso los romanos inventaron las cruces, como un método de tortura y como una advertencia para todo aquel que quisiera sublevarse contra el imperio romano. La paz romana se logra a través de la fuerza y la violencia. Pero la paz de Cristo se logra a través del servicio, la entrega y el amor sacrificial. La cruz era el símbolo máximo de terror y violencia del imperio romano. Cristo convierte la cruz en el símbolo máximo de amor y de reconciliación. La paz romana se logra derramando la sangre de los que se rebelan contra el emperador. La paz de Cristo se logra derramando la sangre del propio rey a favor de sus seguidores, pero también a favor de sus enemigos. Esta es la diferencia, hermanos. Y esto debe de marcar nuestra manera y nuestra metodología de hacer misiones. La cruz no solo es importante en cuanto a proveernos el contenido de nuestra misión, sino que la cruz es importantísima para proveernos la forma en la que hacemos la misión. La metodología, a través de la manera de Jesús, quien dijo que aún el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos.
Esta historia termina con la historia, en Marcos cierra con la historia de un ciego. Y con esto terminamos. El ciego Bartimeo. Ahora, es importante que a veces nos preguntemos por qué termina con la historia de un ciego. No tengo mucho tiempo para argumentar esto, pero de hecho, toda esta sección comienza con un llamado de los discípulos, una crítica a que los discípulos eran ciegos, que no estaban viendo ni estaban entendiendo el corazón del mensaje de Jesús que estaba ligado a la cruz. Y por eso es muy significativo que Marcos cierre esta historia en el capítulo 10 con la historia del ciego Bartimeo. Dice, vinieron, versículo 46, capítulo 10, vinieron a Jericó. Al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud. Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino, mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Llamó al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Y yo me pregunto, ¿camino a dónde? Camino a Jerusalén, camino a la cruz. La sanidad del ciego, creo yo, de acuerdo a la narrativa de Marcos, se convierte además en una metáfora de la ceguera de los propios discípulos, que no lograban entender a cabalidad cuál era el corazón de la misión y el ministerio de Jesús. Porque le faltaba una pieza clave en el rompecabezas, y esa pieza clave es la cruz. La cruz. Hermanos, cuando quitamos la cruz del centro, tanto de nuestra vida como discípulos, de nuestros ministerios, como de las misiones transculturales, entonces las misiones, nuestra vida y nuestro ministerio son más fácilmente proclives a poder copiar otros modelos y otras metodologías que no tienen nada que ver con la manera en que Jesús hacía la misión. Yo comencé esta predicación con la historia de Atuey, este indígena que se sublevó de alguna manera y que replicó a los conquistadores, que trajeron la cruz, pero trajeron la espada. Pero lo que más me impacta y la reflexión para mí de esta anécdota de Atuey que conté al principio, es que cuando Atuey pregunta si en el cielo van a estar estos cristianos que le están expropiando la tierra, que le están robando el oro y que están ocupando la violencia y la fuerza para traer el evangelio, me hace pensar en que muchas veces nosotros hablamos más a través de nuestras acciones que a través de nuestras palabras. O por lo menos que nuestras palabras y nuestro mensaje oral del evangelio tiene que ir acompañado, y tenemos que asegurarnos de que vaya acompañado con nuestras acciones. Los medios para hacer la misión al estilo de Jesús son tan importantes como el contenido. Y creo que es la lección. Esta historia de Atuey la encontré, por cierto, en los documentos de un sacerdote que vino con los conquistadores, pero que sufrió un tipo de conversión, un cambio de mirada. Es Bartolomé de las Casas. Bartolomé de las Casas, en uno de sus escritos, cuenta esta historia de Atuey, pero también cuenta o pone en palabras de Atuey este texto con el cual quiero cerrar. Dice Bartolomé de las Casas que Atuey, quejándose del estilo de misión que trajeron los españoles, dijo, este es el Dios que los españoles adoran, refiriéndose a al oro y a las joyas. Por esto ellos pelearán y matarán, por esto nos perseguirán, y por eso es que debemos lanzar todo esto al mar. Estos tiranos nos dicen que adoran a un Dios de paz e igualdad, y aún así usurpan nuestras tierras y nos hacen esclavos.
Ellos hablan del alma inmortal y de recompensas y castigos eternos si se hace el mal, y aún así roban nuestras pertenencias. ¿Qué tiene que ver la luz con las tinieblas? ¿Qué tiene que ver la cruz con la espada? O como dijera Jesús, ¿qué tiene que ver Dios con Mamón? El Dios del oro, ¿no? El Dios del dinero. Nuestra misión, nuestro ministerio debe ser cruciforme, es decir, debe seguir el modelo que marcó la vida y el ministerio de Jesús, aquel que no estimó el ser igual a Dios como algo que aferrarse, sino que se despojó de sus privilegios, se hizo hombre, se humilló y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y Pablo, cuando está diciendo eso en Filipenses 2, del 5 al 11, Pablo dice, haya pues en ustedes este mismo sentir, esta misma actitud que hubo en Cristo Jesús. Amén. Una misión cruciforme es una misión que se hace a la manera de Jesús y con los métodos de Jesús, no con los métodos de este mundo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque nos recuerda que el qué es importante de la misión, pero que también el cómo de la misión es sumamente importante y que no debemos de perder de vista cuando hacemos tu misión, cuando hacemos ministerio en tu nombre, cuando predicamos tu evangelio, cuando vamos a las misiones donde quiera que tú nos mandes o aún en nuestra propia Jerusalén, nunca debemos de olvidar que predicamos de ti a través de nuestras palabras, pero para que esas palabras tengan peso tenemos que predicar también a través de nuestras acciones. Que el cómo es tan importante que el qué. Y que aunque hay muchos caminos para llegar a Roma, para hacer tu misión como discípulos tuyos, hay un solo camino. Y ese camino tiene en el centro, en el corazón, tu cruz. Gracias, Jesús, por tu cruz. Y gracias por dejarnos ese modelo cruciforme de misión. En tu nombre oramos. Amén.